Buenas, buenas, ¿cómo están amigas y amigos de Lion? Miren con quién estamos. Eduardo Bliglioni, nuevamente con nosotros. ¿Saben por qué? Bueno, se viene otra formidable charla en Piriápolis y bueno, nada más y nada menos que sobre ovnis, sobre cosas que pasan acá en este mundo que a veces nos vemos. Y bueno, la idea sería charlar un poquito para que ustedes sepan de qué va esta nueva charla. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien por acá, Juan Carlos. Qué bueno volver a verte, qué bueno volver a estar con ustedes ahí en Piriápolis este sábado con una charla que va a ser bien interesante y al mismo tiempo cosas que no se hablan comúnmente, ¿no? Como el Bien. título que tenemos para este próximo sábado. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo llegas a, por ejemplo, cada vez que surge una charla, cómo llegas a eso, ¿no? Por ejemplo, la otra vez fue sobre los ovnis, ahora sobre los retornados. No sé, ¿cómo llegas a- a hacer las notas, te iba a decir, las charlas para que la gente, digamos, se interese? Bueno, trato de que sean temas que de alguna manera interesen al público, ¿no? Para empezar, Bien, al mismo tiempo tienen que ser temas que yo maneje, temas en los que haya tenido experiencia y bien, bueno, de esa manera organizo la charla, ¿no? bien, Y en este caso, en relación a los retornados, tuvimos una experiencia cercana en el año 2020, en julio, con una persona de este tipo, y bueno, y es una de las cosas que vamos a compartir entre otras, ¿no? bien. ¿Y qué son exactamente los retornados para aquellos que no sabemos? Mirá, en realidad, en términos generales serían visitas bien exóticas, ¿no? Bien, En retomado se habla fundamentalmente de aquellas personas que han sido rescatadas de accidentes, como por ejemplo las Torres Gemelas o durante la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, o accidentes de índole natural, catástrofes naturales, por parte de los seres extraterrestres han sido llevados a sus planetas de origen, en este caso a Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Allí de alguna manera han sido adiestradas y con el tiempo han sido retornadas a este planeta en una misión de ayuda. Esas cosas suceden, ¿no? Esas cosas bien, suceden. A esto le llamamos nosotros los retornados. Al mismo tiempo, hay visitantes exóticos, digamos, que pueden ser, llegar a ser seres humanos, que hacen las veces también de enviados antes que de retornados, ¿no? Eh, por ejemplo, en la Biblia hay bastantes experiencias en este sentido. Por ejemplo, durante el exilio babilónico de Judá, alrededor del siglo VI, perdón, antes de Cristo, el libro de Daniel relata precisamente una de sus experiencias, más la de dos jóvenes más. ¿M? Ellos se llamaban Ananías, Misael y Azarías, los que de alguna manera fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿no? Por Nabucodonosor y servían en la corte de este rey. Todo esto está relatado en el libro de Daniel. ¿No? bien, El asunto es que este rey Nabucodonosor realiza una suerte de prueba de fidelidad a su Dios y erige una suerte de estatua de oro inmensa, grandísima, en la llanura de Durá, y decretó que cuando hubiera una señal de tipo musical, todos debían de alguna manera postrarse y adorar. El asunto es que ni Daniel ni sus tres amigos, ni sus dos amigos hicieron esto, sino que al contrario, siguieron parados firmemente sin adorar esta estatua, pues estaban obedeciendo al segundo mandamiento de Moisés, el cual decía de que no se debería realizar ídolos y ni siquiera adorarlos, que solamente un Dios iba a ser adorado. El asunto es que viendo la desobediencia por parte de estos jóvenes, Nabucodonosor decide eh, incinerarlos en un gran horno. Y en este sentido especifica la Biblia, el Viejo Testamento fundamentalmente, donde el rey pide calentar el horno 7 veces más de lo que generalmente se calentaba para estos castigos y para estas muertes, ¿no? Porque mucha gente era justiciada, entre comillas, bajo tortura, ¿no? El asunto es que los tiran adentro del horno. El horno estaba tan caliente que hasta los propios soldados, habían dos soldados, mueren incinerados por solo abrir el horno y tirar a estas personas. El asunto es que al poco tiempo
observan de que hay cuatro personas, no tres en el interior del horno. El propio rey Nabucodonosor dice que había un hijo de los dioses. El asunto es que los tres salen ilesos, más este hijo de Dios o uno de los hijos de los dioses, salen ilesos del interior de este horno, no se queman ni sus vestiduras, ni sus cabellos, y bueno, y se toma esto como una suerte de milagro, ¿no? Bien. Esto se toma por los estudiosos como una suerte de señal divina, ¿no? Y se menciona por ahí dentro de los estudios bíblicos en relación a las apariciones de Jesús antes de su nacimiento, y se las denomina como cristofanías, ¿sí? Una suerte de manifestación de Jesús antes de su propio nacimiento. Y acá, por ejemplo, se ve un ejemplo que se observa en el Viejo Testamento. Pero al mismo tiempo hay acontecimientos que han sido actuales, que han aparecido en la prensa, de personas que han sido salvadas realmente de accidentes o de catástrofes, por seres que aparecen de un momento al otro, hacen lo que tienen que hacer y desaparecen. Es un tema muy apasionante del cual se habla muy poco por ahí. Bien. Bueno, interesante, interesante. ¿Cómo se diferencia un visitante de otros mundos? Mirá, son series muy especiales. Te cuento muy por arriba una experiencia que tuve precisamente en el año 2020, en julio. Yo había salido de realizar unas terapias con una mística uruguaya bien famosa, bien conocida. Ella me hizo, ella hacía como máximo 3 terapias y a mí me hizo las tres, ella personalmente. Así que imagínate cómo me encontraba en aquel momento, una situación muy compleja, y me dijo en algún momento que al final, cuando nos estamos despidiendo, me dijo que los ángeles me iban a acompañar. Yo en aquel momento pensaba lo que pienso ahora también, pero no desde el enfoque con el cual lo veo ahora. Yo pensaba que los ángeles de antaño eran los seres extraterrestres de hoy. El asunto es que no le di sinceramente mayor importancia a lo que me había dicho. El asunto es que ese día voy a tomar el ómnibus, el UCOT, para venirme aquí a San Ramón. Vivo a 2 cuadras del Valle de los Espejos, en San Ramón, Canelones, Uruguay. Y tenía casi 1 hora y pico para la espera. No quería esperar en la terminal de Río Branco y me voy para la Plaza Independencia. De ahí surgió un libro, ¿eh? Este, que me parece muy interesante, que se llama Un ángel en la Plaza Independencia. Este, Ese es el que va a presentar también? no se me había ocurrido, pero buena idea, podríamos presentarlo, ¿sí? Claro. Compartirlo ahí con los amigos que vayan a la reunión. Bien. El asunto es que fui a la Plaza Independencia, me senté, estaba esperando el horario del ómnibus, una persona a lo lejos, que aparentemente aparentaba ser alguien de la calle, que vivía en la calle, todo vestido de nacional, me hace unas señas hacia unas personas que ahí se estaban sacando fotos, y me preguntó qué están haciendo esas personas ahí. Me lo dijo a lo lejos, estaba como a unos 15 metros más o menos donde yo estaba. En ese momento yo le digo a esta persona, no sé, serán turistas. Esta persona se acerca, pega 3 o 4 pasos, así viene muy rápido hacia donde yo me encontraba. Yo no quería hablar con nadie, estaba en un estado de introspección, de reflexión profunda por lo que había vivido en esas 3 terapias. Y se pone a hablar frente mío. Estaba vestido todo de Nacional, tenía un tetrapack de vino de Nacional, pero lo Mirá. curioso era que no tenía aliento alcohólico cuando se acercó, y se acercó bastante. Empezó a hablar de política, de fútbol, de todo un poco. Era una suerte de monólogo, porque yo lo único que le decía era sí, sí, no, no, sí, sí, no, no. Se sentó cerca mío en el mismo banco. Y cuando me voy a despedir, esto te lo cuento muy, muy rápido, ¿no? Cuando me voy a despedir de esta persona, él me dijo, ¿sabes cómo me llamo yo? No, le dije yo, ¿cómo te llamas? Me llamo Ángelo. ¿Y sabes lo que significa Ángelo? Me dice. Yo ya sabía lo que significaba, pero me dice el tonto, ¿no? Significa ángel y tengo un mensaje para vos. Y ahí empezó a hablar. Ah, ¿De qué me habló este personaje? Me habló de la experiencia que yo había tenido hace aproximadamente un mes y pico atrás. ¿Cómo hizo esta persona para saber algo muy íntimo, totalmente, totalmente desconocido? Y yo al principio no tomé conciencia de lo que había vivido hasta que me tomo el ómnibus a los 15 20 minutos después,
y voy por allá por General Flores y José Beloni, ahí me cae la ficha. Digo, pará, esta persona, ¿cómo se acercó a mí? ¿Cómo sabía lo que yo había vivido? En fin, eh, eso a mí me pareció increíble porque al mismo tiempo me dio determinados consejos, digamos, para el futuro cercano y me di cuenta de que algo había estado pasando, ¿no? En ese momento, en un momento de inflexión en mi vida, ¿no? Entonces, ¿cómo los identificás? Los identificás porque tienen una apariencia muy prístina, muy sana, tienen una mirada muy sana. Por ejemplo, si son personas de la calle, son personas que están aseadas, más allá de que tengan ropa eh, eh, Bueno, que no esté en condiciones, ¿tá? Son personas que convengamos, están aseadas. convengamos que la ropa que vos me decís es horrible, empezando por ahí. No era de Peñarol. Y eso me pareció interesante, ¿sabes por qué? Porque mi abuelo era nacional y siempre Ah, quiso mirá. que yo me hiciera de nacional. Bien. Entonces, por eso de repente hubo una cuestión simpática en primera instancia, porque cuando se acercó a mí vi que estaba todo vestido de nacional, inclusive hasta tenía un tetrapack de vino de nacional, me pareció curioso, porque mi abuelo siempre había querido que yo me hiciera de nacional. El asunto es que son personas muy especiales porque te das cuenta en la mirada, hacen lo que tienen que hacer en el momento, te dicen lo que vos necesitas en el momento preciso y después no los volvés a ver más. Y yo lo vi dos veces más, pero por otras cuestiones que vamos a comentar en la charla, ¿no? Pues Bien. tiene que ver con la serie de viajes que hice después, que me condujeron a Bolivia, en fin, una historia muy larga, muy profunda. Este, Hay que ir a la charla para saber más. Sí, claro. Otra historia, te cuento, me dejas contarte. Sí, ¿cómo no? Yo no tengo Otra problema. historia, por ejemplo, cuando era gurí, yo iba a estudiar a Montevideo desde San Ramón, estudiaba electrónica, estudié ingeniería en electrónica en aquel momento. Era un gurí porque hoy tengo 52 años, voy para 53, así que ya hace bastante. Este, y nada, después de ir a estudiar, iba a un gimnasio donde yo hacía artes marciales y me quedaba Bien, como unos 5 kilómetros de donde estudiaba, ¿no? El asunto es que tenía muy poco tiempo para llegar al gimnasio. Me tomaba un ómnibus. Cuando voy caminando apurado a tomar el ómnibus, veo pasar a uno a la distancia, ponerle a unos 20, 30 metros, y digo, pucha, pienso para mis adentros, ¿no? Mientras voy caminando, este no será el ómnibus que me llevaba, pues si no después tengo que esperar 15, 20 minutos y iba a llegar tarde, todo un drama ahí. Este, entonces, mientras voy reflexionando en eso, correteando hacia la parada, una persona se cruza enfrente a unos 5 metros, poneles más o menos, en Montevideo, imagínate, ¿no? sí, Era en mediodía, ¿tá? Capital, ¿no? bien. Y me grita a lo lejos, mirá que ese no es el ómnibus, ¿eh? Ah, Ah, bueno, muchas gracias. Y yo dije, pará, ¿viste? ¿Cómo ¿cómo sabía sabe? este? Claro. En una parada en Montevideo donde van, no sé, 4 o 5 líneas para todos lados, ¿no? ¿Cómo sabía que yo iba a tomar el ómnibus tal para ir a hacer gimnasia? Entonces, ese tipo de cosas son muy extrañas, muy singulares. A muchas personas les sucede al mismo tiempo. Lo mismo que en hospitales, por ejemplo, visitantes Claro. de hospital. Hay muchas experiencias donde en las situaciones límites de una persona se acerca a alguien, le toma la mano y la calma, le da esperanzas o- o le dice más o menos cómo se va a tener que manejar dentro de 15 o 20 minutos, en fin, cosas muy interesantes. Bien. ¿Y cuál es el objetivo principal de esta exposición, de esta charla? Mira, sí, tenemos nuestros intereses y los Bien, intereses, los intereses, el principal interés, el interés, mejor dicho, es formar un grupo de trabajo, de meditación, donde bien, podamos hacer de forma consecutiva, cada 15 días aproximadamente, reuniones donde vayamos a realizar ejercicios de meditación, de relajación, de concentración, bien, eh, ejercicios que nos den la posibilidad de tener determinadas herramientas, primero, para tener una vida en paz, segundo, para tener una vida introspectiva, es decir, que nos dé la posibilidad de poder conducirnos hacia nosotros mismos y aprendamos quiénes somos realmente nosotros,
para que tengamos la posibilidad también de poder vincularnos con otras dimensiones y con otros seres que están constantemente a nuestro alrededor. Mi instructora en los años, fines de principios de los 90, me decía, mirá que los seres extraterrestres están a la vuelta de la esquina, no tienen por qué venir en platos voladores, me decía. Te Claro. puedes encontrar con ellos ahí, cerca. ¿Hay investigaciones recientes de todas estas cosas que me contás? Sí, digamos que sí, no tan recientes, pero libros muy populares como Ricky B. de Juan José Benítez, muy Bien, interesante. Ahí relata uno de estos acontecimientos, ¿no? Ese es un libro que sugiero porque es muy interesante y al mismo tiempo forma parte de una casuística realizada por este investigador tan conocido. bien. ¿Qué tipo de público crees que va a sentir más atraído por esta charla? Mirá, el público generalmente hay de todo un poco, hay personas que son curiosas, que les llama la Bien, atención este tipo de temas, hay personas que ya han profundizado bastante en esta casuística, no solamente en el fenómeno OVNI y en el contacto extraterrestre, sino que también, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con la meditación, el Reiki, la yoga. Es decir, dentro de lo que son estas reuniones nos encontramos con un público bastante heterogéneo, ¿no? Es decir, desde la persona que no sabe absolutamente nada y escucha hablar de cosas raras y por una cuestión de novedad va, hasta personas que han tenido experiencias muy, muy profundas. Y ahí las pueden compartir con nosotros también. bien. Acá en Uruguay hay algunos testimonios de esas cosas que pasaron, así tipo que de gente, aparte de vos, hay gente acá en Uruguay que le ha pasado cosas parecidas. Sí, sí, Ah, sí, 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 bien. sí, sí, sí. Sí, 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 justamente hay bastantes personas. Lo que pasa es que generalmente no son cosas que se comenten, ¿no? Son experiencias muy, muy Sí, privadas, personales. muy Claro. internas, porque suceden precisamente en etapas muy, muy singulares de la vida, ¿no? Ante un fallecimiento, por ejemplo, ante una enfermedad grave o crítica en el hospital. Entonces son cosas muy íntimas. Por eso es que no se le da mucha difusión, no se conoce mucho, porque queda entre el visitante, digamos, exótico y la persona que vive la experiencia, ¿no? Pero hay patrones, digamos, identificables o sea, de esos relatos que vos conocés, ¿hay algún patrón? Bueno, el más típico es ese. Se acercan en el momento clave de tu vida, en un punto de inflexión en tu vida, te Bien. realizan un aporte, ¿tá? Han habido casos documentados que han llegado a salvar vidas y después nadie los conoce, no los vuelven a ver. En Ah, Estados Unidos, por ejemplo, hubo un accidente de automovilístico, que eran dos personas muy graves en la ruta. Vino un camionero, las cobijó, llamó a la policía, les puso una manta sobre el cuerpo, ¿no? Las quitó del auto, entre los hierros. El camionero desapareció. Esta gente le quiso dar las gracias, consultaron a la empresa de transporte porque vieron claramente cuál era la empresa de transporte que lo había llevado hasta allí. Y bueno, la empresa de transporte dijo que nunca había tenido un conductor con esas determinadas ah, características, que estuviera en ese momento en la ruta, que estuviera ah, pasando por ese lugar. Son cosas así. qué loco, qué loco. Eh, Sí. ¿qué riesgos o implicancias tendría para la humanidad que existan los retornados? Bueno, en principio, en principio muy positivas, porque ellos lo que tratan fundamentalmente es de que las personas que tienen este tipo de experiencias, hay retornados, por ejemplo, que están en altos cargos de gobierno, tratando de velar información o moviendo Bien, hilos de la forma más sutil posible, como para que la información fuera o sea transmitida al público. Hay personas que aparentan ser comunes y corrientes, pero que en realidad tienen una misión específica en un tiempo y en un espacio en particular, hacen lo que tienen que hacer y nada más. En ese sentido, hay una facción de retornados que velan por cuestiones positivas, ¿no es cierto? Y bien. hacen ayudas que de alguna manera van a colaborar desde el punto de vista espiritual con nuestro planeta, ¿no?
pero al mismo tiempo, como, así como hay de todo en la Tierra y de todo en el universo, hay seres De los que otros. vienen, que claro, que vienen un poco a estorbar la situación. Y de Bien, esos también existen, esos también existen. bien. La ciencia actual, ¿puede explicar algo de esto o todavía no llega? Lo que pasa, ¿sabes cuál es el tema con la Es ciencia? imposible. Claro, en este caso, en el caso de los retornados, en el caso del fenómeno OVNI, por ejemplo, ya hemos hablado en otras oportunidades en relación a esto, qué tan factible es para la ciencia la investigación del fenómeno OVNI y este tipo de temas. Es que no son repetibles, digamos, ¿no? Que se puedan poner a prueba, que se puedan experimentar, ¿no? Entonces, Bien, vos vivís una experiencia una vez en la vida y eso no lo vas a volver a vivir exactamente de la misma manera. ¿Me explico? Yo puedo investigar desde el punto de vista científico cuáles son los efectos que tiene el poner un huevo en el agua y que subir la temperatura de la hornalla y que la temperatura del agua alcance los 100 grados y ver qué es lo que sucede con el huevo. Entonces, claro, a partir de ahí vuelvo a repetir el experimento exactamente con las mismas condiciones. Y bueno, y llego a la conclusión de que después de que el agua rompa hervor, a los 10 minutos el huevo se va a hacer, se va a claro, cocer. Digo, claro, eso es por medio de la experimentación de una y otra vez, hasta que llego a esa conclusión, por medio de la elaboración de hipótesis que se van a transformar en el futuro en teorías. ¿Tá? Pero con estos fenómenos yo no puedo hacer eso. bien, No se puede hacer. Entonces es extremadamente esquivo para nuestra ciencia materialista poner a prueba este tipo de cosas, ¿no? claro, Este, claro. mi experiencia se tendría que volver a repetir en la plaza, sentado en el mismo lugar, que aparezca la misma persona, para que alguien la pueda entrevistar. Si quedaron huecos en en la información, volver a repetir eso, volver a sentar en el mismo lugar, que vuelva a aparecer la misma persona es prácticamente imposible. Hasta que la teoría hasta que la hipótesis se convierta en teoría, ¿no? Claro, Entonces, la primera hipótesis que puede surgir es, por ejemplo, bueno, que esta persona, este, no sé, que esta persona sea extraterrestre, ponele. ¿Tá? Pero eso hay que corroborarlo a través de la claro. repetición de la experiencia, hasta que se llega a la conclusión. Y la conclusión genera lo que es una teoría, una ley, ¿no? Pero eso es imposible porque son experiencias muy aleatorias, que se Sí, 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 experimentan claro. en la Plaza Independencia un día y al mes siguiente se experimentan en la Plaza de Atlántida, ponele. ¿Me explico? Entonces son se escapa demasiado al control científico, digamos. Por lo tanto, prácticamente es imposible poder llegar a una teoría en ese sentido. Bien. Bueno, para cerrar, quiero saber sobre ese libro, ahora que tocaste el tema Plaza. Bueno, muchas gracias. Ese libro es un libro que surgió en base a toda esta experiencia, ¿no? Bien, Este, lo terminé de escribir en el 22 o fines del 22, principio del 23 ya estaba publicado. Es un libro de unas 200 páginas aproximadamente, donde trae todo el relato desde el encuentro con esta persona, semanas previas, posteriores, hasta una sugerencia por parte de este ser para realizar viajes, no solo, un par de viajes, no solamente a Capilla del Monte en Argentina, donde pudimos corroborar de que la experiencia que nos había sugerido esta persona era correcta, era válida, porque nos dijo con qué nos íbamos a encontrar en Córdoba, hasta finalmente alcanzar el Nevado Sajama en Bolivia, que dicho ya sea de paso vamos a volver en 2026. Entonces ahí en ese libro está todo este relato, ¿no? Una experiencia muy interesante que parte de la sugerencia de un retornado, ¿no? Y que vincula también al contacto extraterrestre. bien. Este, Así que bueno, una vez que te sumergís en este mundo, es un mundo, o más que mundo, un universo fantástico, donde tu vida cambia totalmente, ¿no? Claro, sí, claro. Y no es, Te abre mucho la cabeza para muchos lados. claro, y no es para elegidos ni nada por el estilo, es decir, en mi caso, cuando yo comencé con todo esto en el año 88, partió por una pregunta, ¿no? ¿A Claro, qué vienen? ¿Con qué intenciones vienen? Y yo en aquel tiempo, yo tenía 15 años, en el 88, yo me decía, no, estos tienen que venir
vienen a invadirnos, vienen a hacer cuestiones con nosotros, hasta que ahí comencé a caminar, a transitar todo esto y me di cuenta de que no era así. Este, y ta, es un trabajo de investigación, un proceso de transformación interna, tiene un propósito, no es solamente verlos por verlos, sacarle fotos y colocarlos en YouTube, en Instagram o en Facebook. Hay un propósito detrás de cada avistamiento, detrás de cada encuentro. Si no hay propósito, no tendría sentido el Claro, encuentro. ¿Me explico? bien. No tendría sentido. Y al no tener sentido, no hay razón de ser, ¿no? Ah, Entonces, ¿vas a traer algún como, libro a la charla? no porque los libros no los tengo impresos. Bien, Los tengo publicados en las redes, en autoreseditores.com, bien. este, por diferentes cuestiones. Así que bueno. Bueno, invitá a la gente. Es el sábado. Bueno, dale, es este sábado a las 16 horas, de 16 a de 18:30. Es en el cine Miramar, 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 sí. Enfrente de en la el Rambla, ex los cine, argentinos. es en el ex cine Miramar. Y si quieren comunicarse con la amiga que nos realiza, que nos está organizando las reuniones allá, este, ya se los, ya se los digo. Dame un minuto, ¿Cómo porque no? no me acuerdo del teléfono de memoria. El teléfono es de Acá. Nancy, 094-120-288. Bien, ¿Tá? yo justo lo había encontrado al No mismo van a tener tiempo. que pagar, no van a tener que pagar entrada, ¿tá? Bien, De repente aquellas personas que puedan y quieran colaborar, estaría genial. Pero bueno, eso es una cuestión voluntaria. bien, buenísimo. Yo te decía que justo mientras que vos lo estabas leyendo, yo lo había encontrado al número. Así que vamos a repetir, Nancy, 094-120-288 para aquellos que quieran asistir, o si no, van derecho así de una y Más saben bien, que ahí está todo, va a estar ahí vamos conectado. a estar. Bien, bien. Bueno, Eduardo, buen viaje, vamos arriba, y bueno, a seguir con todo esto. Un gusto estar contigo, como siempre. Muchísimas gracias a vos y a tu esposa, compañera. Dale, vamos arriba, cuídate, querido, un Muchas abrazo, gracias. Chau, dale, chau. chao, chao.